desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Uno puede hablar en este tiempo acerca de las comunidades de fe. Y es una de las cosas que más extrañamos, la vida en comunidad, la vida en comunión. Y es que nuestra sociedad, la sociedad latinoamericana, y tal vez por una costumbre, una fuerte presencia de la forma de ver la vida norteamericana, que es mucho más individualista, meritocrática, y todo lo que sabemos que trae consigo el liberalismo y el neoliberalismo, y del cual no está ajena la Iglesia. La Iglesia es parte de eso. Entonces tenemos comunidades que dicen ser de gracia, comunidades que precisamente son comunidades, iglesias que son comunidades, que deberían vivir una vida comunitaria, y que muy por el contrario viven una vida muy individualista, cada uno por su lado, y cada tanto nos juntamos como para que nadie se olvide de las caras y que no te saquen de la membresía nada más. ¿No es cierto? Entonces la vida en comunidad se ha hecho algo, le voy a tomar las palabras de Nico, fantasmagórico, ¿no es cierto? Como que se van desvaneciendo. La vida comunitaria se va desvaneciendo de a poco, porque cada uno pone sus intereses por encima de los intereses de la comunidad, y uno mira primero sus necesidades. Cuando la vida se toma, la comunidad de fe o la iglesia como institución trata de moverse a través de las individualidades de las personas, del individuo, de cada uno, finalmente uno no tiene muy bien, no tiene muy en claro a quién conformar. Uno no sabe a quién conformar, ¿no es cierto? Vamos a suponer, no sé, desde horarios de iglesia
hasta formas de ver la vida, o formas de predicar, o formas de tener las reuniones, porque a uno le gusta más de una manera, a otro le gusta más de la otra. Y en verdad es muy difícil conseguir una comunidad consensuada. Muchos hablan de esta cosa de vivir en el consenso, lo cual yo creo que es un error, porque en verdad la vida del ser humano se da en el medio de los disensos, se da en el medio de las diferencias. Entonces lo importante es poder convivir con las diferencias y tomarnos y aferrarnos a los puntos que tenemos en común. Esos puntos que tenemos en común no son nuestros, no los hacemos nosotros, no lo hemos creado nosotros, no es un conjunto de reglas. Estoy leyendo el libro Basta de Religión de Marcos Baker, muy bueno, que tiene mucho que ver con el otro libro que estaba leyendo la semana pasada, que es Centrados en Jesús, que también es del mismo autor y toca los mismos temas. Y hay también otro libro que se llama Dios de ira o Dios de amor, también, que la gente que ha estado en la iglesia de las familias seguramente lo habrá leído, lo habrá visto, porque es uno de los libros que el Ministerio Fortalecer distribuía. Pero muy interesante de cómo la iglesia se transforma desde una comunidad de fe en una comunidad unida a través de las reglas, solamente de las reglas. Pero si nosotros entendemos lo que dice acá el autor de Hebreos, nos está hablando de que Jesús, o que Dios, a través de Jesús, a través del sacrificio de Cristo, a través del ministerio de Jesús, ha derribado todas las divisiones, ha derribado todas esas paredes, esos muros que nos dividían. Primero lo que nos separaba de Dios, ¿no? Dice el versículo 19, tenemos libertad, tenemos plena libertad, ¿no es cierto?, para entrar en el lugar santísimo. Recuerden ustedes, en Mateo capítulo 27, el versículo 50 y 51, se nos habla de la muerte de Jesús, del momento en el que Jesús entrega su espíritu. Y que dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Lo que nos dice esto, lo primero que nos habla esto de que la cortina se haya rasgado, vale para los que no a lo mejor no tienen tanto conocimiento. En el templo, así como en el tabernáculo antiguamente, estaba dividido, había un lugar santo, había un atrio, un lugar común donde se reunían las personas. Después había un lugar en el cual andaban los sacerdotes, que era donde estaban las menorá, las lámparas, esas que vemos a veces en muchos lados, que representan al pueblo judío. Había menorá de 7 brazos, que significaban los 7 espíritus de Dios, y había menorás hasta de 12 lámparas que simbolizaban, de 12 velas que simbolizaban las tribus de Israel también. Y estaba el pan de la proposición, que era donde hacían ciertos ritos o ciertos sacrificios, como los sacrificios de libación, donde se derramaba agua sobre una piedra, sobre un altar, o donde se hacían sacrificios menores. Pero detrás había una cortina, y detrás de esa cortina, detrás de ese velo, se encontraba el arca del pacto. En la época de Jesús seguramente no estaba el arca original, porque el arca original la robaron en épocas del rey Salomón, y desapareció el arca, no apareció más. Seguramente habría una réplica o algo, pero la simbología que tenía de la presencia de Dios también estaba ahí. Entonces el sumo sacerdote tenía que traspasar esa cortina para poder entrar al lugar santísimo, y para poder hacer una vez al año
la ofrenda, lo que se llamaba el sacrificio expiatorio, ¿no es cierto? ¿Dónde se llevaban? Bueno, lo que sabemos, no me voy a poner a explicar ahora el tema del tabernáculo. Pero una vez al año se pedía la expiación, que Dios cubriera los pecados de todo el pueblo a lo largo del año y tener un año más de gracia para con Dios. Y el único que podía entrar detrás de esa cortina era el sumo sacerdote, era aquel que se había preparado durante todo el año. Y bueno, y están todas esas cosas, que el sumo sacerdote no podía entrar si no estaba limpio de los pecados, y que si estaba en pecado automáticamente se iba, caía muerto, entonces le ataban una soga al pie o a la cintura, porque nadie podía volver a entrar. Bueno, eso podría haber sido en la época del tabernáculo. En esta época yo calculo que no sería igual. Era demasiado negocio el templo como para andar teniendo tantos recaudos, ¿no? Así que incluso los sumos sacerdotes se iban pasando de unos a otros y eran muy de familia, ¿no es cierto? Había una familia y había toda una casta que manejaba el templo, que eran los saduceos, ¿no es cierto? No eran los fariseos los que manejaban el templo, sino los saduceos. Y era todo un negocio. Pero Jesús, en el momento que murió, rasgó esa cortina del templo, y no la rasgó de abajo hacia arriba, viendo que podía haber sido un hombre el que la haya rasgado, ¿no es cierto? Uno cuando rasga una cortina, sobre todo era una cortina muy alta, como la que tengo yo acá atrás, así, pero bien alta, entonces se rasgó de abajo hacia arriba. Podría ser el hombre, ¿no es cierto? Alguien que abre la tela y la rasga hasta arriba. En cambio, la tela se rasgó de abajo hacia arriba, como si Dios hubiera rasgado ese velo. Y lo que dice acá, que fue a través del cuerpo de Jesús, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice a través del cuerpo? Nos dice que, habiendo entregado su cuerpo por los méritos de la muerte de Jesús, por su sangre, por el poder de la sangre de Jesús, de ese sacrificio expiatorio. No es que la sangre de Jesús tuviera poder. Esa cosa que nosotros decimos, hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la muerte, en el sacrificio, en el acto, porque si no, sacralizamos las cosas. Ponemos carácter de sagrado a cosas que son mucho más simples de entender. Por ejemplo, que cuando decimos la sangre de Jesús tiene poder, lo que queremos decir es que la muerte de Jesús, el sacrificio, es el que tiene poder. Y no porque la sangre tuviera alguna cosa, no es que José de Arimatea, como dicen después, puso la sangre de Jesús en la copa de la última cena, en el Santo Grial, y después la encontró Indiana Jones, allá en la época de los nazis. Eso es muy cinematográfico. Es mucho más simple la cosa y mucho más fácil de entender. Entonces dice que Jesús abrió este camino nuevo y que tenemos... Entonces Jesús termina derribando todas esas divisiones, los límites que separaban al hombre de Dios y a los hombres entre sí mismos. Por eso lo primero que hace es derribar la barrera que había entre Dios y los hombres. Por ese camino nuevo, a través de su cuerpo, que nos da esa plena libertad para volver a entrar, por un camino nuevo y vivo. No es un camino muerto, no es un camino que se anda una sola vez y no se vuelve a andar más, sino que es un camino vivo, un camino que perdura, es un camino continuo, que nos ha abierto a través de la cortina, ¿no es cierto? Fíjense que el autor de Hebreos habla de la cortina y habla del cuerpo de Jesús. Y que eso nos da otra posibilidad, de tener un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. No nos dice que nos da un gran sacerdote frente a la religión, sino que nos da un gran sacerdote frente a la familia. Ya se nos incorpora como familia. En base a esto nos acercamos con un corazón sincero
Y este tema de acercarse con un corazón sincero quiere decir que no tenemos ya nada que esconder delante de Dios. Que tenemos una total libertad, como dice acá, tenemos plena libertad para poder acercarnos tal como somos, ¿no? Tal como somos y tal como nos conocemos nosotros, dejar que Dios nos conozca y acercarnos de esa manera, sin tener dobleces, sin tener esas características religiosas que por lo general vivimos esa vida de dicotomía entre la vida que vivimos en nuestra casa, la vida que vivimos en el trabajo, la vida que vivimos en la escuela y la vida que vivimos adentro de la iglesia. Y se nos tiene que permitir poder acercarnos a Dios sin tener ni de por medio, ni sacerdotes que tengan que mediar entre nosotros. Ya no median los sacerdotes, no median los pastores, no van a mediar los líderes de la iglesia ni nada, sino que el camino es directo y vivo y está siempre abierto. No es un camino que se abre una vez al año o se abre en una fecha especial, sino que es un camino que está permanentemente abierto y en el cual nosotros podemos tener una plena confianza de acercarnos y de saber que Dios no nos va a rechazar, porque precisamente Jesucristo es aquel que oficia como sumo sacerdote, no de una religión, no de un templo, sino de una gran familia. Tenemos que acercarnos con familiaridad a Dios, con la plena seguridad que da la fe, ¿no es cierto? Sabiendo que Dios está ahí. Dice el autor de Hebreos también que aquel que se acerca a Dios debe creer que Dios existe. Y no solamente que existe, porque qué sé yo, que exista, la mayoría de las personas cree que hay una fuerza superior, que es todo esto. Pero sino que Dios está interesado en que lo busquemos, ¿no es cierto? Dice, debe creer que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. O sea, que Él quiere que se le acerquen y que realmente uno va a obtener una respuesta de parte de Dios. Y no simplemente que nuestras oraciones aplacan a este Dios que está continuamente con el garrote para darnos en la cabeza, sino todo lo contrario. Dios quiere tener una relación con nosotros y precisamente somos nosotros los que no nos acercamos a Él. Y dice que interiormente purificados de una conciencia culpable, ¿no es cierto? Interiormente no tener problemas de conciencia, no tener problemas internos, no tener problemas, porque a veces dice, bueno, lo que vale es la intención, ¿no es cierto? Aquel que mete la mano en el alfolí sin nada dice, bueno, lo que vale es la intención. No, lo que importa son las dos cosas. Hacer esto sin dejar de hacer aquello. Es hacer las cosas correctas con las motivaciones correctas. Y que nuestra conciencia no nos acuse. ¿Y cómo no nos va a acusar nuestra conciencia? Y precisamente porque no se basa en nuestros hechos y en nuestros actos, sino en la fe que tenemos en Jesucristo y en esa muerte que para nosotros es vida. Y dice, y exteriormente lavados con agua pura. Esto una cosa está muy relacionada a la otra. Esto está muy relacionado con Juan capítulo 3, con la charla que tiene Jesús con Nicodemo, en la cual le dice que si no sos nacido del agua y del espíritu, no podés ser integrado al reino de Dios. Pero esto no viene tampoco de Jesús, sino que eso es algo que él nos dice Ezequiel en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 36, a partir del versículo 25, hoy estoy trabadísimo, a partir del versículo 25 al 27, dice, los rociaré con agua pura y quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen
y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Fíjense que es algo totalmente sobrenatural y es algo que Dios ha hecho en nuestra vida, ha cambiado ese corazón. La Biblia nos va a decir que tenemos la mente de Cristo, que la semana pasada cuando vimos Romanos, creo que era el capítulo 5, creo que fue el que vimos, nos decía que Dios había derramado su amor en nuestros corazones, que lo había hecho en forma abundante, y fíjense que acá ese corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, esta plena certidumbre que nos da la fe, que fuimos interiormente purificados y exteriormente lavados con esa agua que Dios nos ha lavado. Y el versículo 23 dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Y acá viene lo segundo que ha hecho Jesús, y es que no solamente nos ha abierto un camino al Padre, sino que ha derribado las barreras entre nosotros. Acuérdense que el versículo lema de nuestra iglesia, Gálatas capítulo 3, verso 28, porque ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni extranjero, ni divisiones de ningún tipo, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Pero Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 2, verso 14 de su carta, dice, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. En el templo de Israel, en este templo del cual estamos hablando, había un muro que separaba a los judíos por nacionalidad, y no solamente por profesión de fe, sino que por nacionalidad, por estirpe, por raza, por etnia, por todo lo que fuera, que eran judíos, y los extranjeros, lo que se llamaban los celosos o los temerosos de Dios, los que temían a Dios, y que eran extranjeros, que no eran judíos. Ellos no podían participar juntamente con los judíos. Los judíos estaban en un lugar aparte y en el otro lugar estaban los extranjeros que practicaban el judaísmo juntamente con la parte vulnerada de la sociedad judía, que eran las mujeres y los niños. ¿No es cierto? Las mujeres eran extranjeras en su propio lugar, no podían adorar el culto, todo. Y eso, lamentablemente, lo hemos mantenido hasta a veces en algunas iglesias, ¿no es cierto? De poner a las mujeres de un lado y a los hombres del otro. Y en algunas iglesias se llega más allá todavía porque se pone una cortina en el medio, ¿no es cierto? Y entonces, y lo mismo que para la aplicación de reglas, ¿no es cierto? Hay reglas que son para hombres y hay reglas que son para mujeres, ¿no es cierto? Porque te tenés que comportar como una señorita. Te tenés que comportar como un ser humano. ¿No es cierto? Todos tenemos que ser seres humanos. Te tenés que comportar... Bueno, ya sos el hombrecito de la casa. ¿Quién te dijo eso del hombrecito de la casa? No, o sea, siempre se ha marcado el tema de la individualidad y de las diferencias. Cuando Dios ha hecho de todos un solo pueblo y ha hecho de todos uno solo. Vemos también a lo largo de la historia de la iglesia también cómo la mujer ha sido dejada de lado, cosa que no pasaba en época de Jesús. En época de Jesús las mujeres tenían en el ministerio de Cristo, ha tenido una participación fundamental y medular en el ministerio de Cristo. Vemos a Jesús rodeado de un montón de mujeres. Vemos también el tema de cómo con el tiempo se ha ido dando vuelta sobre ciertos temas
de la iglesia y se ha transformado, por ejemplo, a María Magdalena en una mujer, en una prostituta, cuando la Biblia no dice en ningún lugar que es una prostituta. ¿No es cierto? Era una mujer que tenía un par de demonios encima, pero no era prostituta. Incluso era una de las que mantenía el ministerio de Jesús. Así que no sabemos exactamente a qué se dedicaban. Después hubo, durante el ministerio, los primeros años de los apóstoles, hubo una fuerte incidencia de las mujeres en las iglesias. Y sin embargo, a lo largo de las épocas se les fue negando, desde el sacerdocio hasta... ¿Cómo las monjas son las que llevan adelante muchísimos ministerios y muchísimas obras? ¿No es cierto? Y que los sacerdotes solamente ofician la misa, y sin embargo después, para el resto de las cosas, las que llevan la batuta son las mujeres, y sin embargo no pueden oficiar. ¿Por qué hay sacristanes hombres y por qué no los hay mujeres? ¿O por qué hay diáconos hombres y no hay diaconisas en la Iglesia Católica? Y eso nos fue también a nosotros heredado. Entonces, todas esas cosas que nosotros traemos, tenemos que entender que a través de este sacrificio y de estas dos liberaciones, de estas dos destrucciones de estos muros que nos separaban, Jesús nos está llamando a unirnos, y a unirnos como comunidad, y a unirnos como dentro de nuestros individualismos, a unirnos como pueblo, como comunidad de fe, como comunidad también importante en la sociedad a la cual servimos. Porque uno sirve a Dios en medida que asiste y también sirve a la sociedad, sirve a su comunidad, a quienes nos rodean. Porque si no, estamos achicando demasiado el campo evangelístico. Ese campo de evangelismo que nosotros tenemos, los reunimos a las personas que nos caen bien. Y Jesús precisamente hizo eso, hizo esto de haber sacado esa división para que hagamos esto. El versículo 24 es claro en esto. ¿Qué hacemos para mantener firme la esperanza que profesamos, como dice el versículo 23? ¿Cómo lo hacemos? Lo dice el versículo 24. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No solamente a los pensamientos, no solamente a las intenciones, sino a las obras hechas y derechas. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Y lo que podemos ver a través de esto es que el camino a Dios ha sido abierto, y está abierto y es permanente, y es un camino también donde hay... Nosotros hemos durante muchos años, sobre todo la iglesia evangélica, ha profesado durante muchos años la salvación individual. Y el tema es que la salvación es algo comunitario también. Es algo que... Vieron que la Iglesia Católica dice lo siguiente, dice: fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no hay salvación. Bueno, nosotros deberíamos decir: fuera de la Iglesia de Cristo no hay salvación. O sea, la salvación está en tanto y en cuanto comunidad, en tanto y en cuanto comunión, estar juntos y luchar para poder vivir a pesar de las diferencias y a pesar de los disensos, y a pesar de no pensar igual, todos igual. Y de decir: Cristo ha hecho posible esto que es imposible de otra manera. Saltar la grieta, en todo caso. La grieta que separaba a los que estaban adentro de los que estaban afuera. Y poder ser un solo pueblo, porque se nos ha llamado a ser un cuerpo. No se nos ha llamado a ser miembros. Se nos ha llamado a ser cuerpo.
Y la pregunta que creo que deberíamos hacernos en base a este pasaje, que lo invito a releerlo y a meditar en él, es: ¿nos estamos acercando realmente a Dios? ¿Estamos usando la libertad que tenemos? Esta característica que nos ha dado Dios de haber sido lavados, no solamente en la conciencia, sino en el cuerpo, en las obras, en los hechos, con agua pura, habiendo cambiado nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, pudiendo relacionarnos por medio de su espíritu, por medio de todas esas cosas que sabemos y que a veces son solamente acumulación de conocimiento y que no las ponemos en práctica. Digo, ¿nos estamos acercando a Él de esa forma? Los que hemos puesto nuestra fe en el Señor para salvación, ¿no es cierto? Que hemos hecho esa confesión de fe o lo que sea. Es posible que no estemos aprovechando esa invitación para acercarnos más todavía, para adentrarnos más en el lugar santísimo, para poder ya no tener que hacer rituales para poder entrar, sino para acercarnos en una forma bien natural, bien natural. Resaltamos tanto las cosas sobrenaturales en la iglesia que nos olvidamos que Dios está a una oración de distancia o que está ahí y que podemos hablar con Él como quien habla con un amigo. En Santiago 4, en la carta de Santiago, en el versículo 8, dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Si nosotros nos acercamos, Dios está esperando ahí para que nosotros estemos con Él. Y también nos acercamos a Dios cuando nos acercamos a los otros. Esa frase que la he robado de la política, ¿no? Dice, bueno, la patria es el otro. Bueno, Dios es el otro. Dios es la otra persona. ¿Querés saber cómo es Dios? A veces querés manifestarle tu amor a Dios, manifestáselo a tu prójimo. Y no solamente a tu hermano de la iglesia, sino a tu prójimo. Porque me fuiste a visitar cuando estaba preso, porque me ayudaste cuando estaba enfermo, porque me diste de comer cuando tenía hambre, dice Jesús. Y le preguntaron, ¿y cómo es esto? ¿Cuándo lo hice? Porque se lo hiciste a uno de estos, se lo hiciste a cualquiera que tiene la imagen y semejanza de Dios, me lo hiciste a mí. Me lo hiciste a mí. Entonces hagamos más cosas por Jesús, haciendo cosas a los demás, siendo comprensivos con los demás, siendo generosos y haciendo lo que dice Jesús, negarnos a nosotros mismos para vivir en pos de la comunidad, para vivir en pos de todo el resto. Somos una familia y vamos a tener que vivir en familia por toda la eternidad. Si vos querés vivir una vida en solitario, el infierno es un lindo lugar para irte si te gusta. Porque Dios nos está llamando a vivir en una casa y en una casa de familia y todos juntos. No nos está llamando a ser seres individuales y no nos está llamando a ser meritocráticos, sino que nos está llamando a todo lo contrario, a ser seres solidarios. Que cuando alguien no alcanza, no decimos, pero lo que pasa es que no se esfuerza, sino nosotros ponemos el esfuerzo por ellos también.